Tus miedos valen. Tenía 22 años cuando comencé a sufrir ataques de pánico. Siempre había tenido miedos de mi niñez, debido a traumas ocasionados por la vida. A los 18 años tuve mi primera experiencia con un cardiólogo debido a un miedo persistente. Como siempre digo, estos miedos vienen y van. Es un trastorno traumático de ansiedad repentino. Comenzó cuando tenía unos 7 u 8 años con fobia social y luego volvió cuando tenía 8 años, después de separarme de mi primera novia a los 21 años y con una serie de sucesos más. Los ataques se intensificaron. Mi abuela, además de mis problemas, tenía cáncer y los médicos la habían dejado sola. Ella y un familiar mío comenzaron a asistir a un lugar donde decían que conocían a Dios y predicaban su palabra. Un domingo al mes que celebraban los cultos, mi abuela me invitó y yo rechacé la invitación. Sin embargo, al verla llorar, accedí a ir. Fui un par de veces y en una de esas ocasiones tuve un ataque de pánico en el lugar. Después de ese episodio me sentí renovado y empecé a ver la vida de otra manera. Comencé a querer volver y a ayudar en lo que pudiera. Así empezó mi conversión a Cristo. Era genial pasar tiempo con estas personas. A esa altura vivía en la capital federal. Tras mudarme de la casa de mi abuela, aunque no quería mudarme, en ese entonces me sentía muy ingenuo, y creo que los humanos en su mayoría, si no todos, que no tienen astucia, somos ingenuos, porque cuando alguien te dice algo, no lo crees del todo. Sin embargo, muchos de nosotros, los asustadizos, los lastimados, los que buscamos el bien en nuestras vidas, creemos todo lo que se nos dice. Así es como me convertí en un pilar importante para ese lugar. Nunca pensé que sería alguien relevante. Sin embargo, ellos sabían muchas cosas sobre mí y se hicieron pasar por mi familia siempre que pudieron manipularme. Comencé a juntarme más con ellos y a creer todo lo que decían de las personas de la misma congregación. Realmente creí todo. Y si pedían que me alejara de alguien, lo hacía. En ese momento era heredero de una cantidad considerable de dinero que mi padre me había dejado. Planeaba gastarlo en una casa cuando estuviera con mi novia, pero esa situación nunca llegó a concretarse debido a nuestra separación. Estas personas me acompañaron hasta ese lugar para recoger el dinero. Yo pagué los pasajes del barco, 4 ida y 4 de vuelta, además del hotel, por si fuera poco. Me pidieron el diezmo en dólares, al cual accedí y poco a poco fui gastando el dinero, aunque tenía mucho. Nadie quería estar conmigo. Vivía pasándola solo, de rechazo en rechazo. Donde yo veía oportunidades para salir adelante, ellos veían excusas para no hacerlo. Estaba completamente solo, pero aún así, ellos me controlaban. Me quedé sin dinero y fue entonces cuando mi abuela escuchó el primer insulto de la señora A. Me insultaba porque no podía pagar el culto del martes, de que tenía un valor de 200 pesos. Desde el principio era extraño que pidieran dinero para escuchar la palabra. Mi abuela decidió que no iríamos más a ese lugar, pero yo insistía en seguir yendo. Sin embargo, ella dejó de ir. En ese momento mi abuela estaba bien y vivía conmigo en el lugar al que me habían mudado. Todo iba bien hasta que un día recibí ese maldito mensaje, ese mensaje que hasta hoy recuerdo. Soñé con vos y con tu abuela. Ella era tu muerte. Justo cuando estábamos con la visita de mi amigo, sufrí un ataque de nervios y salí corriendo de casa. Crucé la avenida Rivadavia sin mirar, pero gracias a Dios no venía ningún auto. De lo contrario, habría sido mi final. Mi amigo hasta hoy siente culpa por mí. Lo trataron muy mal y me dijeron cosas horribles de él. Y yo les creí. Él me acompañó durante todo mi nerviosismo. Mi abuela estaba preocupada en casa, mientras yo lo primero que hice fue subirme un taxi e irme. Ellos controlaban y jugaban con mis miedos. Nos alejaron de mi abuela, jugaron con nosotros y nos manipularon mucho. Pero en 2019, después de tanto maltrato, insultos, manipulaciones y juegos mentales, decidí alejarme de ellos y volver con mi abuela. Me quedé solo y sin dinero, y ninguno me tendió una mano. Así como era una estrella en ese lugar, terminé estrellándome contra la pared. Me exprimieron hasta dejarme seco. Eso no acabó ahí. Por una cuenta falsa me difamaron en Facebook haciéndome pasar por un pedófilo y violador. Decían que yo había abusado de mi hermano menor, pero me había ido de casa a los 15 años. Sé muchas cosas que no he contado y que no contaré, porque además de ser fuertes y poder desenmascarar a los malos, sé que Dios hará justicia. Cuando llegué a casa de mi abuela, me encontré con una situación bastante fea. Nadie ayudaba a mi abuela. Estaba luchando contra un cáncer terriblemente grande y no tenía ni para comer. Las únicas que ayudaron, después de ver la situación, fueron sus amigas. Todas llevaban siempre algo para comer. Fue una etapa muy difícil y desagradable. Tuvo varias internaciones por problemas, sufrió una trombosis y luego volvió a casa. Después de eso pasó algo que ya no recuerdo, pero esa fue la última vez. Agradezco a Dios por haberme sacado de ese lugar para pasar los últimos meses con mi abuela. Así que te digo, ten cuidado con la gente que conoces tus miedos. Ellos, además de tus pensamientos, serán tus peores enemigos. Tus miedos valen, guardalos, al menos hasta que conozcas a la persona indicada. O mejor, entrégaselos a Dios para que ya no tengas miedos.